Bienvenidos a Fox Noticias, les informa Andrea Linares. La política estadounidense está dando mucho de qué hablar y parece que los rumores se están haciendo realidad. Según una nueva encuesta de Atlas Intel, la representante progresista de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, es la favorita del Partido Demócrata para ser presidenta en 2028. Entre las 2,000 personas encuestadas, AOC tiene el 26% del voto demócrata, mientras que el exsecretario de Transporte, Pete Buttigieg, aparece en segundo lugar con 22.4% y el gobernador de California, Gavin Newsom, ocupa el tercer lugar con 21.2%. Mientras tanto, la ex vicepresidenta Kamala Harris continúa intentando mantenerse relevante. En una entrevista dijo que está considerando postularse de nuevo, pero según la misma encuesta de Atlas Intel, los resultados no estarían a su favor en 2028. Solo tiene alrededor del 13% de los votos. Esto contrasta con otras encuestas que siguen mostrando a Harris como la favorita por encima de AOC. De cualquier manera, un debate presidencial entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y la representante progresista, Ocasio-Cortez, podría estar en nuestro futuro. Son puras especulaciones, pero parece que AOC lo mantendrá en secreto hasta el último minuto. They assume that my ambition is a title or a seat. And my ambition is way bigger than that. My ambition is to change this country. Franklin Camargo, comentarista político de PragerU, y el estratega demócrata Marco Frieri están conmigo para reaccionar. Ambos bienvenidos como siempre a Fox Noticias. Franklin, voy a comenzar contigo. Trump está respaldando al fiscal general Ken Paxton en las primarias al Senado en Texas. Mientras tanto, ¿hasta qué punto la contienda en Kentucky es una prueba del control que está teniendo Donald Trump sobre el Partido Republicano de cara a las elecciones de medio término? El día de ayer fue una clara demostración de que el Partido Republicano y la base republicana sigue respondiendo a las preferencias de Donald Trump y a los principales aliados y a la lealtad al presidente Donald Trump. De hecho, hubo aproximadamente 16 respaldos del presidente Trump en las diferentes elecciones que se desarrollaron ayer. Todas y cada una de ellas fueron victorias para candidatos respaldados por el presidente Trump. También es una demostración de que el mundo de las redes sociales no siempre se traslada en votos y en movilización. Thomas Massie es muy popular en redes sociales, apoyado por algunos sectores incluso de lo que pudiese ser el universo conservador, pero cuando se ha trasladado a votos no le ha sido suficiente. Y en la elección en Texas me pareció una decisión arriesgada de Donald Trump, no porque me parezca que esa silla esté en juego. Yo pienso que va a terminar siendo roja más allá del candidato republicano que vaya a noviembre, pero veo la posibilidad de que Cornyn pueda ganar. De hecho, ganó la primera vuelta, así que me parece una decisión arriesgada de Donald Trump, dado que a pesar de que su liderazgo y su capacidad de movilizar votantes es muy fuerte, Cornyn suele ser popular dentro de la base republicana y los votantes de más de 65 años. Mientras tanto, Marco, ¿de alguna manera te sorprenden estos resultados? Y también, ¿qué tan realista es pensar en una candidatura presidencial de AOC cuando todavía vemos que genera tanta polarización a nivel nacional? Bueno, primero lo que está haciendo Donald Trump es consolidar el partido. Tristemente ya no es un partido que habla de ideas, sino es de lealtad de un presidente. Franklin lo dijo. Se están premiando y escogiendo candidatos que son leales a Donald Trump y no leales a Estados Unidos. Esa es la triste realidad de la situación de ese partido hoy. Pero esas son las primarias. Yo creo que cuando lleguemos ya a las elecciones generales, al final lo que va a pesar es Donald Trump, pero no en su potencial político, sino en su desaprobación. Y eso es lo que le va a pesar, porque hoy vemos una desaprobación récord. Cada vez el piso de Donald Trump es más bajo. Y eso es lo que pesa de cara a las elecciones, porque no están pensando en republicanos, demócratas. Están pensando es, ¿cómo estoy hoy yo? ¿Mejor que hace un año y medio cuando Trump llegó a la Casa Blanca? La verdad es que muchos van a decir que no. Lo vemos en las encuestas y vemos las cifras económicas que están terribles. Entonces, por el otro lado, ellos sí, en esta encuesta sale muy alto, pero en numerosas encuestas no aparecen ni siquiera en los primeros tres. Lo que el Partido Demócrata hoy está ofreciendo es un liderazgo muy diverso, pero lo que vamos a ver de cara a las próximas elecciones presidenciales es a Gavin Newsom, es a gobernador Pritzker, al gobernador Shapiro, personas moderadas, con ideas y con éxitos en sus estados.
¿Qué está pasando? El Partido Republicano obviamente sabe que ellos sí es un coco, como decimos, para ellos, porque necesitan distraer de la desaprobación enorme que tienen, porque hay una cosa clara. Donald Trump llegó a la Casa Blanca con una promesa. No más guerras, precios bajos. Y hoy que tenemos guerras nuevas y los precios disparados. Así que ellos buscan una distracción, será ellos sí, será Mamdani, pero al final lo que ofrece el Partido Demócrata son candidatos serios, moderados, en contraste a ese radicalismo y desgraciadamente fanatismo a una persona como Donald Trump. Franklin, ¿consideras que es fanatismo, que aquí solamente estamos hablando de lealtad al presidente Donald Trump, o es que los votantes sienten, se identifican bien con las políticas del Partido Republicano? Y también, ¿qué piensas sobre cuán motivados están los votantes de cara a las elecciones de medio término? Porque hay una encuesta de NPR que arroja que 61% de los demócratas muestran ese gran deseo por participar en estas elecciones, y esto sería 8 puntos por encima de los republicanos. ¿Qué tendría que hacer el GOP para motivar a esa base? Es algo que va mucho más allá del fanatismo. De hecho, con Thomas Massie, el candidato de Kentucky, el congresista de Kentucky, sucede algo muy particular. Ya en el pasado, Donald Trump había respaldado a otro candidato en vez de Thomas Massie por discrepancias que sucedieron durante el año 2020. El problema de Thomas Massie en los últimos años es que se ha convertido en una figura que en política exterior y en otros asuntos no suele votar republicano. Por cierto, sigue siendo una figura republicana porque en muchos otros asuntos sí vota conservador. Llamarlo progresista o izquierdista sería un gravísimo error, es una figura más libertaria, pero en la agenda de política exterior es extremadamente aislacionista, una persona que se ha opuesto a la captura de Nicolás Maduro, una persona que sí, también como otros se ha opuesto a la propuesta militar en el Medio Oriente, y eso ha generado descontento dentro de muchos votantes. La motivación política suele ser elemental para unas elecciones, que los demócratas estén más motivados es una ventaja. Hay que decir algo honestamente, las elecciones de mitad de término siempre suelen ser complicadas para el partido de turno. De hecho, el último presidente que logró mantener la Cámara de Representantes en unas elecciones de mitad de término fue Bush hijo en el año 2002. ¿En qué contexto? Después de las Torres Gemelas. Aquí la diferencia es que pueden hacer los republicanos para movilizar su base y para convencer a sus votantes y que siguen siendo una solución para los problemas. Y algo rápidamente, porque tengo que decírselo a mi amigo Marco, me habla del éxito que ha tenido Newsom en California. Yo vivo en California. California es el estado con la mayor cantidad de indigentes en el país, con los impuestos más altos, con el costo de vida más alto. Un estado que ha perdido población porque sus habitantes se mudan a Texas, a Florida o a South Carolina. Es un estado con muchísimos problemas. Te invito, nos vamos a Downtown LA a comernos unos tacos, pero quizá habrá que ir con seguridad porque es muy peligroso. Bueno, Marco, mientras tanto, ¿qué será de la ex vicepresidenta Kamala Harris? ¿Crees que se atreva a postularse de nuevo? Y también quisiera que le respondas a Franklin, porque sí es un hecho, no lo estamos diciendo solamente acá, sino sí se están viendo a personas adineradas, a empresarios, huyendo prácticamente, abandonando el estado de California por diversas razones, entre esas, pues, las políticas de ahí, inseguridad y los altos impuestos. Pero primero sobre California le acepto la invitación a Franklin, pero podemos buscar esos datos, pero también tenemos que hablar de la realidad. California es el estado más rico de Estados Unidos, es donde están todas las grandes empresas tecnológicas hoy e impulsan la economía de Estados Unidos. Básicamente la única industria que está funcionando es la tecnológica, así que California es el que está llevando adelante a Estados Unidos en este momento crítico. La concentración de riqueza del país está ahí. Los dos estados más importantes económicamente de Estados Unidos, Nueva York, California, estados azules para disgusto de los republicanos. Pero con todo eso le acepto la invitación. Sobre Kamala Harris, ella tiene todo el derecho a lanzarse, como también lo tiene ellos, sí. Eso hace una contienda abierta, porque hay que marcar algo muy importante en el contexto de hoy. El Partido Demócrata sigue siendo un partido democrático donde una persona no toma la decisión sobre quién puede ser candidato o no de su partido. Aquí se vota y se escoge un candidato, a diferencia, como vemos, Donald Trump, que él con su dedo decide quién puede ser republicano y quién no. Así que yo creo que hay agendas muy positivas del Partido Demócrata, a pesar de los nombres, que es solucionar lo que Trump no ha podido, el tema del costo de vida, el tema de la economía que hoy está muy grave. Y eso vemos a todos los demócratas, sea progresista, sea moderado, sea conservador, hablar de eso porque eso es lo que hoy necesita el país, no una administración que vemos hoy preocupada por temas de lealtad dentro del partido, preocupado por gastarse cientos de millones de dólares en un ballroom de la Casa Blanca o en guerras en el exterior. Ahí es el contraste. El Partido Demócrata sabe muy bien que quiere
el pueblo estadounidense, el Partido Republicano a manos de Donald Trump está en todo menos de lo que aqueja al pueblo estadounidense. Bueno, la economía siempre es lo que le preocupa, ¿no?, a la mayoría de los votantes en casi todas las elecciones. Pero lo que me encanta de este país es el hecho que ambos, Franklin y Marco, a pesar de la diferencia de opiniones que puedan tener en temas políticos, puedan disfrutar de un buen almuerzo. Ojalá que se les dé algún día. Muchísimas gracias, como siempre, a ambos por acompañarme en Fox Noticias. Saludos. Gracias, Andrea. Gracias. Saludos. Axios informa que La Habana ha adquirido más de 300 drones militares de fuentes vinculadas a adversarios de Estados Unidos. Analizamos las implicaciones después de esta corta pausa. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba están entrando en una nueva y peligrosa etapa. Un nuevo y alarmante informe indica que Irán podría estar fortaleciendo sus lazos militares con el régimen comunista cubano, incluyendo el posible envío de armamento y tecnología militar con capacidad de amenazar objetivos en Estados Unidos. Axios informa que Cuba ha obtenido más de 300 drones militares de Irán y estaría entrenando personal militar para posiblemente usarlos contra los Estados Unidos. Los posibles blancos mencionados en ese informe incluyen Guantánamo, activos navales estadounidenses e incluso zonas de Florida como Cayo Hueso. Como era de esperarse, algunos demócratas han reaccionado rápidamente a este informe. El senador de Arizona, Rubén Gallego, calificó las acusaciones como propaganda diseñada para justificar un posible ataque de Estados Unidos contra Cuba. La semana pasada, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana para reunirse con funcionarios cubanos. Ratcliffe advirtió al régimen comunista que Washington podría actuar si Cuba continúa protegiendo fuerzas hostiles o no implementa reformas políticas y económicas. El presidente Donald Trump ha calificado a Cuba de nación fallida y un país en declive y sugiere que sería un honor tomar la isla. El líder cubano Miguel Díaz-Canel también está reaccionando a la posibilidad de una invasión, diciendo que esto provocaría un baño de sangre con consecuencias incalculables. Durante años, muchos exiliados cubanos han pedido a Estados Unidos ayuda para remover al régimen comunista del poder. El doctor Andy Gómez, ex profesor de estudios cubanos en la Universidad de Miami, quien nació en Cuba, está conmigo para hablar sobre este tema. Como siempre, bienvenido a Fox Noticias. Buenas tardes, buenos días todavía, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Con muchos temas que abordar el día de hoy. ¿Cuál es su reacción antes que nada a esta información que se dio a conocer sobre los drones que habría adquirido Cuba? ¿Cree que es una justificación para posiblemente atacar a Cuba, Estados Unidos, o no? Andrea, todavía no tenemos confirmación de los cuerpos de inteligencia aquí en los Estados Unidos, nada que yo puedo ver que te pudiera confirmar. Ya lleva esto una semana corriendo. Yo te voy a decir que la posibilidad sí existe. Vimos un barco chino hace meses entrar llevándole paneles de solar a Cuba. También hemos dejado entrar barcos rusos llevándole petróleo a Cuba. Así que pudieran haber llevado no solamente drones, pero otros armamentos militares como tú comentas, ¿no? Si ese es el caso, pues por supuesto, a 90 millas de la costa de la Florida de los Estados Unidos, eso sí presenta un problema para la seguridad de los Estados Unidos. Una pregunta que escuché el otro día que se hacía una persona es, ¿realmente se atrevería Cuba a lanzar algún tipo de ataque contra Estados Unidos o no? Es pura propaganda. Mira, yo creo que en la parte de ellos, con todos los problemas que tienen, sería el último punto que tomaran. Ahora, si la historia se repite, ¿no? Durante la crisis de los misiles en octubre de 1962, Fidel Castro estaba listo buscando el general, en este caso el general soviético, que tenía los códigos para lanzar los misiles a los Estados Unidos. Yo no creo que en este momento Cuba o Raúl Castro tomarían esa decisión, porque yo te digo que el primer dron ni llegaría a los Estados Unidos, pero las consecuencias, no solo para el gobierno cubano,
pero para el pueblo cubano serían muy peligrosas. Cuando escuchamos esa palabra, ¿no?, de posible acción militar, creo que la mayoría de las personas automáticamente están pensando de una invasión de Estados Unidos invadiendo Cuba, pero la realidad es que las opciones podrían ser muchas y obviamente que el gobierno de Estados Unidos estaría, ¿no?, según los informes, considerando de todo, ¿no? Todas las opciones están sobre la mesa. ¿Cuáles podrían ser algunos escenarios de algún tipo de acción militar? El ejército americano lleva tiempo, lleva años aquí en el Comando Sur, que está aquí en Miami, como tú sabes, como hacen todos los ejércitos, y hasta yo he participado, ¿no?, en algunas de esas preparaciones. Todo ejército se prepara para todas las consecuencias. Y el Comando Sur está preparado en caso que tuviera que reaccionar a algo que Cuba hiciera que amenaza a los Estados Unidos. Yo te diría, con lo que hemos visto en Irán, yo te diría que no necesitamos tropas a entrar a Cuba. Cuba fuera, yo te diría, en menos de 36 horas, completamente controlada por los Estados Unidos si ellos nos fuerzan a atacarlos a ellos. Estratégicamente, los tres ejércitos, el Ministerio del Interior en La Habana, para empezar, lugares en donde están líderes cubanos, los generales, que toda esa información la tenemos. Así que en menos de 36 horas, no es el caso de Irán, en menos de 36 horas, los militares en Cuba serían derrotados. ¿Usted cree que también estamos viendo una campaña psicológica creada para posiblemente crear división dentro del régimen, con esas sanciones dirigidas específicamente contra individuos que forman parte del régimen comunista? Y que de repente algunas personas comiencen a pensar sobre cómo pueden sobrevivir, sobre una estrategia de salida, negociando con Estados Unidos. Esa es la mejor pregunta que me han hecho en todo el día hoy. Y estoy despierto desde las 5 de la mañana dando una entrevista. Mira, como tú sabes, el mes que viene Raúl Castro cumple 95 años. Todos los generales en el poder, en la cúpula del poder, son raulistas. Si Raúl Castro fuera a morir mañana, yo creo que sí existe la posibilidad que ese mismo ejército, bajo un rango de generales raulistas, puedan que ellos mismos se le reviren al gobierno cubano. Esa posibilidad sí existe con el pueblo cubano, porque el ejército cubano siempre ha tomado el honor que es un ejército del pueblo. Ahora, los dirigentes, Fidel y Raúl, pues como tú sabes, fue ministro de las Fuerzas Armadas por 47 años antes de sustituir a su hermano como presidente, ¿no? Pero yo creo que ese ejército a otro nivel pudiera romper con la cúpula del poder. Pero estamos especulando. Sí, totalmente lo entiendo, pero muy interesante su análisis y obviamente pues un tema que vamos a estar monitoreando cada día. Doctor Andy Gómez, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo y ese conocimiento que tiene. El placer es mío, Andrea. Buen día. Gracias. Más adelante, la congresista por Minnesota, Ilhan Omar, está siendo investigada por fraude. Les contamos los detalles en solo instantes. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Pasemos ahora al Congreso, donde la representante de Minnesota, Ilhan Omar, está bajo fuego por acusaciones de fraude. Omar está siendo referida ahora al Comité de Ética de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para revisar un controvertido cambio en sus declaraciones financieras. Una revisión por parte del secretario de la Cámara de Representantes muestra que Omar originalmente declaró que tenía un patrimonio entre 6 y 30 millones de dólares. Sin embargo, no fue hasta después de una intensa revisión sobre sus finanzas personales que ella y su esposo actualizaron su declaración financiera para indicar que su patrimonio está valorado en menos de $100,000. Entonces, ¿de quién es la culpa? Omar atribuyó la diferencia de 29 millones de dólares a un error contable al no haberse restado las deudas del negocio de su esposo. Pero Kristen Robbins, representante estatal republicana de Minnesota, considera que los votantes merecen la verdad.
it is unfathomable that she would have two such disparate forms from her financial disclosures. One saying she's worth up to 30 million, the other one saying she's worth less than 100,000. The math just doesn't work, and they need to get to the bottom of it. Esto ocurre en medio de renovadas críticas por el programa de asistencia Feeding Our Future, diseñado para alimentar a niños de bajos recursos durante la pandemia. Amy Buck, descrita por los fiscales como la mente maestra del esquema y que será sentenciada esta semana, le dijo al New York Post que le cuesta creer que Omar no estuviera al tanto de dicho fraude. Los fiscales ahora señalan que el programa habría defraudado hasta $250 millones en fondos públicos. Entonces, ¿qué futuro le espera a la representante Ilhan Omar? Nos pueden dejar sus comentarios aquí. Ahora regresamos con más de Fox Noticias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos pueden seguir en las redes en Instagram, Facebook, X, TikTok y WhatsApp para que no te pierdas absolutamente nada. Siempre con Fox Noticias. Yo soy Andrea Linares. Que tengan un buen día.